Hola Iglesia, seguimos desde casa, aquí para edificar la iglesia y traer una palabra de avance. Estos tiempos son muy importantes. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. ¿Sí? En la comunión, por ahí a estos tiempos que no nos podemos congregar, pero qué importante es la comunión. En el partimiento del pan, o sea que es la Santa Cena. Y en las oraciones. Y en las oraciones. Las oraciones lo pone como número 4 de importancia. ¿Por qué? ¿Por qué pone en primer lugar y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La Biblia está escrita por los apóstoles y tenemos que ver la palabra de Dios y basar la iglesia en la doctrina de los apóstoles que está en la palabra de Dios. Tenemos que revisar porque hay muchas cosas que después de 2000 años, se nos han metido y se ha mezclado el Evangelio y tenemos un Evangelio mezclado con cultura, mezclado con leyes, mezclado con idolatría, mezclado con tantas cosas que, que entonces la doctrina, que es volver a Cristo, que es volver a la revelación del Espíritu Santo, y esto es muy importante. Esto es muy importante. Nosotros estamos viendo que hay muchos evangelios que hacen hincapié en prosperidad o hacen hincapié en milagros, y no es que Dios no vaya a prosperar o no es que Dios no haga milagros, o en las tinieblas. El temor al diablo, es que no se está entendiendo la doctrina de los apóstoles. Y esto es un problema serio. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 4:19 decía que sufre como dolores de parto por ver que Cristo no se está formando en nosotros. Cristo no se está formando en nosotros y eso es un dolor tremendo. Yo sufro al ver que se hacen muchas veces actividades, se dice de la unidad de la iglesia porque hacemos alguna actividad junta, pero es como si fuera un montón de ladrillos juntos, pero no es una pared en una misma estructura, porque cada uno piensa diferente, cada uno piensa para sus propias cosas y no estamos llegando a la doctrina de los apóstoles, a que Cristo sea formado en nosotros, a que la palabra del Evangelio tiene que seguir refrescándose y aumentando cada día, en que conocer a Dios es el punto muy importante. Entonces hay muchas cosas que hay que inclusive hasta replantear. Entonces pone en cuarto lugar la oración, en tercer lugar la Santa Cena, en segundo lugar la comunión, en primer lugar la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque si mi oración no está fundada en la doctrina de los apóstoles, mi oración va a ser incorrecta. Entonces yo estoy orando para que tener una prosperidad y para que mejore una salud y siempre con necesidades y las necesidades, entonces cuando se suplan las necesidades se va a otra necesidad y se sigue orando, pero al final no está orando correctamente porque no está una oración con la luz de la doctrina de los apóstoles. Está haciendo una oración por las necesidades simplemente. Y no es que Dios no quiera, Él como Padre amoroso va a suplir las necesidades o no, pero no es ese el punto importante.
El punto importante aquí es el Evangelio de Cristo, es que Cristo crezca en nosotros, es la manifestación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y esto es muy importante. Una iglesia no se mide por cantidad de personas que tenga, se mide por cantidad de Cristo representado en las personas. No es la cantidad, sino la calidad de Cristo en cada uno. Jesús no tenía una iglesia numerosa, se dedicó a 12 discípulos, a 11 porque uno ya sabía que no le iba a seguir. Entonces es la profundidad con que podamos alcanzar el cuerpo de Cristo. Si no, vamos a estar pasando una iglesia que no va a estar fundada, y me hace acordar a las vírgenes sin el aceite cuando van y golpean las puertas y Jesús les dice, no los conozco y apartados de mí, hacedores de maldad, y las vírgenes que vinieron más tarde dijeron, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y entonces estaban andando en sus dones, estaban andando en su obra, pero no creció Cristo en nosotros, y entonces terminó diciéndole el mismo Señor, no los conozco. Tenemos que buscar al Señor, buscar al Espíritu Santo y volver a ver el verdadero Evangelio, el que es en Cristo Jesús, el que yo tengo que morir y que no se trata de mí el Evangelio se trata de Cristo Jesús y es su obra y ya la ha determinado antes de la fundación de los tiempos, y no es buscar un versículo para mi situación, no es buscar un versículo para lo que está viviendo hoy el mundo, porque Dios ya terminó su obra, ya dijo en la cruz, consumado está terminada. Ahora se viene la manifestación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, pero siempre pensando en el reino de los cielos, no pensando en este mundo con sus problemas, porque este mundo pasará y esta tierra pasará y cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre, y en su palabra es donde estamos nosotros puestos y afianzados y unidos, y un espíritu somos con el Señor. Es muy importante volver a ver que no estemos en un evangelio diferente, como el apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas, quién los estorbó, quién los hechizó a un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, es el de Cristo, pero hay quienes empezaron por la gracia, por el Espíritu, y se fueron por sus propias cosas, por sus propios talentos, por la multitud, por lo que la gente quería escuchar, y no estamos en estos tiempos. Estos tiempos Dios está limpiando la iglesia, pero para traer agua viva del Espíritu Santo, ríos de agua viva, de la unidad del Espíritu, y volver al primer estado que es en Cristo, que es en el Espíritu, y que no tiene nada que ver con lo que yo haga o yo diga, tiene que ver con que tiene que ser Cristo manifestado aquí en la tierra, en la iglesia. Esto es muy importante, muy importante. Entonces no depende de mí, o mejor dicho, depende de nosotros porque somos cuerpo de Cristo y somos iglesia, pero no se trata de mí el Evangelio, no es para que me vaya bien a mí el Evangelio, ¿sí? Es para que le vaya bien a Cristo. Es para que juntos podamos crecer como iglesia. Entonces, si quieres ver éxito de iglesia, tenemos que medir a ver si Cristo está creciendo en nosotros. Dios está formando el carácter de las personas para llevarlo a Cristo Jesús. La fe, no podemos mirar todo con el lente de la fe como se está haciendo. La fe es un fruto del Espíritu. La fe de Jesús es porque Él es el consumador de la fe, Él es el que la hizo, el que la creó, el que la puso en marcha. Pero no crecer con un lente de la fe, sino que crecer con el cuerpo de Cristo completo. Y la fe es una parte importantísima porque el que cree será salvo, pero ahí recién empieza la obra, recién ahí empieza la obra. Hay mucho más para aprender y para escolarizar. Tenemos que escolarizar el Evangelio. Escolarizarlo significa aprender. ¿Sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
en estar viendo si Cristo está creciendo en nosotros, en estar viendo si no se trata de mí, se trata de que el conjunto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, podamos crecer juntos. Vamos, iglesia, este es un tiempo donde Dios nos saca muchas veces de los templos, de las religiones, de las estructuras, de las costumbres, de las culturas metidas en la iglesia y también del capitalismo que se ha metido en la iglesia, el individualismo que se ha metido en la iglesia, y Dios quiere sacar esa iglesia que es sin arruga, que es blanca, que es lavada por la palabra de Dios, que es santificada por las aguas de la palabra, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 26. La iglesia que ha sido lavada y purificada con las aguas de la palabra, que la palabra es Cristo Jesús, porque así empieza San Juan en el Nuevo Testamento. En el principio era el verbo, era la palabra estaba con Dios y era Dios mismo. Y ya lo he desarrollado en otros videos anteriores, pero es muy importante entender y llenarnos de la palabra que es Cristo Jesús, y llenarnos en Cristo Jesús y seguir creciendo y no estar viendo si prospero o no prospero, si me sano o no me sano. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que muramos o nos sanemos, del Señor somos. Y se trata de lo eterno, de lo para siempre, de lo espiritual. Pero también no llevarlo a una mística, sino que servir con amor en la casa, limpiar la casa con amor, hacer las cosas con sencillez, porque todo es del Señor, todo es de Él, por Él y para Él. En Él vivimos, en Él somos. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que lo que hagamos, lo hacemos, todo sea hecho, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor. Así que si hacemos una comida, la hacemos en su nombre. Si trabajamos, si limpiamos el jardín, si hacemos las cosas, las hacemos para el Señor. Todas nuestras vidas, un espíritu somos con el Señor. No hay división, acá no hay secularismo, porque si no el secularismo, la vida secular, la vida espiritual, eso es división, eso no corresponde. Si hay algo que hicieron en la Torre de Babel, es que Dios dividió el idioma para que no pudieran entenderse. Bueno, lo mismo está haciendo las tinieblas en muchas del Evangelio, dividiendo con distintos idiomas del Evangelio. No, volvamos a este Evangelio y perseveramos en la doctrina de los apóstoles y volver a ver bien qué es lo que enseñó el apóstol Pablo, qué es lo que enseñó el apóstol Pedro. Volvamos a las bases que están en Cristo Jesús para poder seguir con esta iglesia que fue prácticamente abortada por costumbres y por cosas individuales y por querer alcanzar cosas que no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo. Así que bueno, hermanos, sean fundados en la fe, sean fundados en la gracia, sean fundados en el poder de Dios, sean fundados en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús, y a seguir creciendo. Nos vemos.